Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Un saludo de mi querida esposa Damaris a usted, su familia. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta su hogar con sus hijos y poder extraer la palabra de Dios. Abra su corazón. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 3 y versículo 15. Ese mensaje se llama la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuán importantes son las Escrituras para usted? ¿Cuán importante es la Biblia para usted? ¿Cuánto tiempo usted pasa con ella? Usted tiene que volver a las Escrituras, leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, conocer las Escrituras, andar en las Escrituras. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto, ¿qué se dice? Entre tanto, o sea, mientras, si oyeres hoy su voz, cuando Dios está hablando, mientras Dios está hablando, entre tanto, mientras Dios está hablando hoy, Dios sigue hablando hoy. Si oyeres hoy su voz, el momento cuando Dios te habla es el momento de usted actuar, porque es la convicción del Espíritu Santo que le está trayendo a su corazón. Si usted rechaza la voz del Espíritu de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios, es posible que Dios no le vuelva más a hablar a usted. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, oyendo qué? La palabra de Dios, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí el escritor al Hebreos está haciendo alusión al Salmo 95, versículos 7 y 8, que la Biblia dice: vuestros padres me provocaron las aguas de Meriba. Y el Salmo 95 está haciendo alusión a lo que sucedió en Números 13 y 14, cuando Israel se rebeló contra Dios. Usted conoce la historia. Moisés envió 2 espías. Estuvieron para mirar a Canaán y a Jericó durante 40 días. Cuando los 2 espías regresaron, 10 espías dieron el mal reporte, que eran gigantes, los hijos de Anac, que eran ciudades con muros altos, que ellos parecían langostas, que Israel no podía. Solo Josué y Caleb dijeron: sí podemos, en el nombre de Jehová nuestro Dios. Entonces Dios castigó a Israel, y por cada día que fueron a espiar la tierra, Dios lo puso 1 año de castigo. Son 40 años que Israel estuvo en el desierto, y toda esa generación murió. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, y los hijos de esa generación, 20 años para abajo, fueron los que entraron para la tierra prometida. Entonces la Biblia dice bien claro: si hoy oyeres su voz. El momento cuando Dios te habla es el momento de actuar. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para usted? ¿Qué cosas son importantes para usted? Es lógico que para todos nosotros la familia, la salud, nuestros hijos, las finanzas, nuestro trabajo, el ministerio, que cosas espirituales son importantes. Es lógico. La oración, el ayuno, la iglesia, la palabra. ¿Qué importancia tiene usted la palabra de Dios? ¿Qué es importancia? Importancia es la realidad o concepto de los que forman el conjunto de las cosas que determinan el comportamiento de una persona o de la sociedad, según el grado de importancia que se les confiere. ¿Cuál es el grado de importancia que usted le da a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios cada día? Si comemos por lo menos 3 veces al día, tenemos que comer de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Cristianos que no leen la palabra, cristianos que no estudian, cristianos que no viven la palabra, que no caminan la palabra, que no conocen la palabra, cristianos que no escudriñan las Escrituras, son cristianos débiles, están propensos, abiertos a todo viento de doctrina, que los predicadores de hoy son numerosos, que están predicando por las redes sociales, predicadores de falsa doctrina, que han dejado de predicar la sana doctrina y la gente los oye y no están fundamentados y arraigados en la palabra de Dios. Y esos predicadores de hoy han creado nuevas doctrinas y hay millones de gente que los siguen. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Entonces tiene que volver a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es para usted la Biblia? ¿Qué importancia ella tiene para usted? En una escala de prioridades,
en una escala de valores, de importancia. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? La palabra de Dios en sí, las escrituras, la Biblia, ella encierra en sí mismo lo que es el crecimiento del cristiano. La palabra de Dios dice que ella es semilla que nos hace crecer. Cuando usted no lee la palabra de Dios y usted le da prioridades a otras cosas, usted va a vivir una vida raquítica, una vida sin poder, una vida sin autoridad, una vida abierta, vulnerable al pecado y a todo tipo de doctrina. La Biblia dice en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Una traducción de la Biblia, el mensaje dice, no te engañes, no creas que puedas ser sabio simplemente estando al día con los tiempos. La gente pasa hoy más tiempo con las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, do que la palabra de Dios. La gente quiere saber hoy todo tipo de noticias y la gente cree que va a encontrar la sabiduría en el Facebook. No te engañes a ti mismo. Estás buscando la sabiduría en el lugar equivocado. La sabiduría usted solo encuentra en la palabra de Dios. Usted puede buscar información en las redes sociales. Pero mucha gente pasa demasiado tiempo en su celular, en el Facebook, a nivel de estar escudriñando la palabra de Dios. Tenemos una generación que ya no más memoriza la palabra de Dios, no más puede citarla con sus labios, la palabra de Dios, porque todo es electrónico, la tecnología que tenemos hoy. Estar bien versado en todas las noticias y los reportes financieros de Wall Street, la bolsa de valores actuales, mientras se ignora la verdad eterna de la palabra de Dios, es imprudente. Pasar más tiempo viendo las noticias que leyendo y estudiando las buenas nuevas es un gran problema. Pensar que nosotros sabemos todo, porque podemos citar la letra de las últimas canciones, podemos hablar de las estadísticas deportivas más recientes, de los precios del mercado de valores y las últimas noticias políticas. Es una pérdida de tiempo para usted. Usted tiene que buscar la palabra de Dios. Sí, tenemos que estar informados, pero cada cosa tiene su momento. Entonces tiene que poner esa palabra de Dios en su corazón. Si usted está buscando sabiduría en las redes sociales, usted no la va a encontrar. Una cosa es inteligencia, otra cosa es sabiduría. La gente busca lo que es el deseo de su corazón para llenarlo espiritualmente hablando a través de las falsas religiones y las falsas sectas, porque no conoce al Dios verdadero, los que no conocen a Cristo. Y la gente busca lo que es llenar su intelecto de información, su mente, su conciencia en las redes sociales, intentando llenar lo que es el resultado del vacío del corazón. Entonces la Biblia dice bien claro que solamente usted obtendrá sabiduría de la palabra de Dios. Muchos cristianos necesitan pasar menos tiempo en el Facebook y más tiempo poniendo su rostro en el libro de la sabiduría de Dios. Dice, no te engañes. No te engañes. Si tú crees que estás buscando sabiduría en los lugares equivocados. Facebook. Face es rostro. Book es libro. Facebook. Poner nuestro rostro en el libro. ¿Cuál libro? La Biblia, la palabra de Dios. Dar importancia a la palabra de Dios. Normalmente dice las estadísticas que la gente toca el celular 2.600 veces al día. ¿Sabe lo que es esto? La gente ve más los mensajes de su celular, más lo que está en Facebook, en el Instagram y las redes sociales, do que la gente medita en la palabra de Dios. Entonces usted tiene que hacer uso de la tecnología para expandir la palabra de Dios. Mandar como mensajes que estamos hablando ahora a familiares y amigos para que ellos sean edificados y educados en la palabra de Dios. Pero demasiados cristianos están perdiendo tiempo en las redes sociales. Al invés de estar meditando en la Biblia, la palabra de Dios, las redes sociales se usa para expandir, para transmitir la palabra de Dios. Entonces, toda la información correcta, la más que usted pueda tenerla, toda esa información, no quiere decir que usted es una persona sabia solo porque usted sabe todas las noticias, los últimos acontecimientos políticos y lo que es la bolsa de valores. La única forma de ser sabio es caminar en la palabra de Dios y dar importancia a la palabra de Dios. Es la única forma de usted crecer espiritualmente, es estudiar la Biblia. No hay atajos en la sabiduría. Pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé un deseo sobre cualquier inteligencia,
humana, que es de sabiduría divina, que viene de Él, de arriba, cuando usted vive en la luz de la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene la Biblia para usted? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para usted? ¿Qué importancia tienen las escrituras para usted? ¿Será que las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tienen más importancia para usted? ¿Cuánto tiempo usted pasa? Por lo tanto, es necesario, es de suma importancia, es de gran importancia que nosotros volvamos a la palabra de Dios. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, la importancia de la palabra de Dios para los que la reciben en la gracia del Señor. Lucas 4:22, y todos daban testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Refiriéndose a Jesús. Las palabras de gracia que salían de su boca, ¿no es este el hijo de José? Dios dijo a Josué, capítulo 1, versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cures de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Pues entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito y todo te irá bien. Tanto Josué y Jesús obedecieron la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:29, el Padre me ama porque yo hago lo que le agrada. O sea, el Padre me ama porque yo hago su voluntad, lo que a Él le agrada. Una vez una madre dijo a su niñita, ya terminaste las galletitas que tú hiciste en el horno. La mamá estaba enseñando a su niñita chiquitita, su pequeña hija, a descubrir si su primer intento de hornear las galletas había salido bien. Y la niña le contestó y le dijo, no mamá, yo creo que no salieron bien. Y la mamá le dijo, pero tú leíste con atención las recetas. Entonces ella dijo, sí, leí 2 veces. Y dijo la mamá, pero seguiste las instrucciones de las recetas. Y la niña dijo, yo creo que no. Y cuando sacaron las galletitas del horno, las galletitas estaban quemadas. Entonces todos nosotros sabemos la diferencia entre leer las instrucciones de algo y obedecer las instrucciones de algo. Todos sabemos la diferencia de leer la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios. De leer las instrucciones y de seguir las instrucciones. Y la madre de esa niña con cariño, con amor, con paciencia, le fue y le enseñó a la niña nuevamente a cómo poner en práctica la receta. Si usted lee la palabra de Dios, pero usted no pone en práctica la palabra de Dios, usted solamente está leyendo las instrucciones. Usted tiene que leer, las instrucciones están para nosotros obedecer lo que en ella está escrito. Usted compra cualquier aparato doméstico, sea televisión, sea celular, sea reloj, cualquier cosa, viene con un manual. Usted tiene que leer el manual para saber usar y sacar provecho de lo que está escrito en el manual. Entonces, hay una gran diferencia. Si nosotros queremos hablar desde la terminología bíblica, entre escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Dios dijo a Josué que iba a guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Le dijo 2 recetas para el éxito. Primero, medite atentamente. O sea, medite, lea las instrucciones. Pero le dijo también, observe la ley. O sea, obedezca la ley, ponga en práctica la ley para que todo te vaya bien. Entonces Josué tenía solamente que seguir 2 pasos. Primero meditar, leer, y segundo observar, poner en práctica, y todo le iría bien. Debemos seguir el ejemplo de Josué diario, leer la palabra con el propósito de andar los caminos del Señor. Leer y obedecer es la receta de la bendición. Tanto Josué y Jesús, los 2 obedecieron. Porque Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 17, terminado la obra que tú me diste para hacer, obedeció al Padre. El Padre me ama porque yo hago todo lo que a Él le agrada. A.W. Tozer, que fue un gran ministro, escritor, pastor americano, dijo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Él fue el que inspiró las Escrituras. Y Él espera obediencia a las Escrituras. Él espera por la gracia de Dios que nosotros podamos obedecer las Escrituras. Por lo tanto, es de suma importancia, de gran importancia, que tú y yo pongamos en práctica la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, solamente tú y yo podemos poner en práctica y tú y yo podemos obedecer las Escrituras.
Segundo lugar, en la importancia de la palabra de Dios para aquellos que creen en su doctrina. Lucas 4:32. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con poder. Lo que Jesús predicaba, su doctrina, su palabra, era con poder. Somos llamados como predicadores a predicar con poder, con autoridad. La palabra griega, exousia, traducida al español, eusogia, es la palabra poder, autoridad. Y recibiréis poder, recibiréis autoridad. Entonces nosotros somos llamados a predicar con poder. Madame Guyon, la francesa que vivió en el siglo XVII, la encarcelaron por su fe en Dios. Ella escribió lo siguiente: y la pusieron en la cárcel porque ella creía en la doctrina cristiana de la Biblia, de la palabra de Dios, la doctrina verdadera. Y ella escribió: me parece que soy como un pajarillo, me encuentro como un pajarillo que el Señor ha puesto en una jaula y que no tengo otra cosa que hacer sino cantar. Y añadió diciendo: pero las prisiones serán como palacios si Jesús habita allí. Y sé que Él está allí. Sé que Él está conmigo. Estoy segura que Él está conmigo, dijo Madame Guyon, porque creo en su palabra y creo en su doctrina. Si usted no lee la Biblia, la palabra de Dios, usted no tiene una base firme, un fundamento firme para creer en la sana doctrina de la palabra de Dios. En Nehemías 2:13 dice: y salí de noche por la puerta del valle a la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas de fuego. Usted conoce la historia que Nehemías fue enviado a Jerusalén con el fin de reconstruir los muros y a la ciudad de aquellos que se habían quedado allí durante el cautiverio babilónico. Cuando llegó a la ciudad, vio y observó la condición de esta y se dio cuenta que los muros que protegían la ciudad estaban destruidos. Por esa razón los enemigos le robaban una y otra vez. Exactamente esta es la condición de muchos creyentes de la iglesia de hoy. Sus muros espirituales se cayeron por la falta de conocimiento de creer en la doctrina de la palabra de Dios. Los muros espirituales de muchos cristianos se enfriaron durante esa pandemia. Todavía estamos en ella. Se han enfriado porque no están firmes en el fundamento base de las escrituras, de creer en la sana escritura, la sana palabra de Dios. Entonces, el enemigo entra y roba todo y engaña a muchos cristianos y los amedrenta y los mantiene en pobreza espiritual porque sus muros espirituales están caídos. Si te sientes cansado hoy, sin deseo de leer la Biblia, sin deseo de orar, sin deseo de tener comunión con Dios, respóndame a esa pregunta. ¿Cómo están los muros espirituales de tu vida? Examina tu corazón y busca las grietas, las aperturas que tú mismo, los huecos espirituales que tú mismo la has abierto y dado entrada, lugar al diablo. Fíjese bien, el diablo no tiene poder sobre usted, excepto el poder que tú le das a él para él tener sobre usted. Entonces hay grietas, huecos, aperturas en tu vida espiritual, o en tu mente, o en tu corazón, tus pensamientos, que usted abre la puerta para que el diablo pueda entrar. Entonces, si usted está viendo una vida derrotada, tal vez es un resentimiento contra Dios porque Él no te ha contestado tus oraciones. Tal vez una falta de perdón contra alguien, algún hermano, o cualquier pecado que haya en su vida porque usted dio entrada inconscientemente o conscientemente. Por eso, si usted no está firme en las creencias de la doctrina de la palabra de Dios, el diablo te va a hundir. Usted tiene que estar firme. El diablo no quiere que tú salgas de esa condición en la que estás viviendo. Pero Dios sí quiere restaurarte. Él sí quiere que tú vuelvas a dar importancia a la palabra de Dios. El diablo quiere seguir atándote para destruirte. Pero Dios quiere restaurarte, darte vida para que puedas levantarte. Por lo tanto, hoy, en el nombre de Jesús, ahora, levántate de donde usted ha caído. En el nombre de Jesús, si usted ha pecado, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios te restaura cuando usted confiesa, cuando usted se arrepiente, cuando usted se humilla y usted vuelve al Señor, el Señor te restaura. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios es de grande, es de suma importancia para que nosotros podamos vivir y volver a creer en la sana doctrina correcta de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para usted? Tercero,
la importancia de la palabra de Dios para los que creen en su autoridad. ¿Qué autoridad tiene la palabra de Dios para usted? Cuando usted vino a Cristo, cuando usted está bajo el discipulado, ya no vive más usted, sino Cristo vive en usted y en mí. Ya hemos tomado la cruz, ya no pertenecemos más a nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras palabras fueron cambiadas. Nuestro punto de vista sobre cualquier asunto, absolutamente todo ha sido cambiado porque estamos bajo el discipulado de Cristo. ¿Qué autoridad la palabra de Dios tiene para usted? Si usted lee la Biblia, pero usted no aplica la autoridad que ella tiene sobre usted para cambiar las áreas de su vida, de nada vale. Cuando Sir Walter Scott, el novelista, abogado, juez y poeta francés, estaba a punto de morir, él pidió el libro. Uno de los miembros de la familia, pensando que el moribundo se refería a uno de sus libros que le había escrito y que estaba en su biblioteca, que había escrito muchos volúmenes, preguntó y dijo, ¿cuál libro? Entonces Sir Walter Scott dijo, no hay ningún libro para un momento como este que estoy muriéndome, excepto la Biblia. Y él nunca había creído la Biblia, nunca. Y se sabe que él dijo en su lecho de muerte, sé que estoy condenado al justo juicio de Dios por haber rechazado la autoridad de las Escrituras por tanto tiempo mientras Dios me daba la oportunidad. Ahora mira el otro lado de la moneda. Thomas Carlyle, que fue un historiador británico, traductor, filósofo y matemático y maestro, fue cristiano. Él sí aceptó la palabra de Dios. Y él dijo, la Biblia es la expresión más fiel que jamás haya vertido en las letras del alfabeto. Al alma del hombre a través de la cual, como por una ventana, podrán todos los hombres mirar hasta la lejana eternidad y discernir en vislumbres remotos su distancia y su olvidado hogar. O sea, él aceptó la autoridad de la palabra de Dios, como él dijo, es más poderosa que las letras del alfabeto. La autoridad de la palabra de Dios, cuando usted lee, cuando usted oye la palabra de Dios y usted la aplica, parece que sale de las letras de la página impresa y se imprime en su corazón porque es la palabra de Dios. Y Thomas Carlyle dijo, la Biblia es el único libro por el que durante miles de años el hombre ha encontrado luz, sustento y respuesta a todos los más profundos anhelos de su corazón. O sea, puso en práctica y aceptó la autoridad de la palabra de Dios. Mientras Sir Walter Scott no aceptó la autoridad de la palabra de Dios. Usted tiene dos elecciones. Aceptar la palabra de Dios como autoridad para cambiar su vida o leerla solamente como un libro literario, un libro histórico y no poner en práctica la palabra de Dios, no aceptar su autoridad. Es que usted no cree que la Biblia fue entonces inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada, Dios sopló, inspiró las escrituras. Cuarto lugar, la importancia de la palabra de Dios para aquellos que desean oírla. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, la gente deseaba, se agolpaba para oír la palabra de Dios. Si la gente tuviera hoy deseo de oír la palabra de Dios, si la gente tuviera deseo de saciarse espiritualmente, la Biblia dice en Amós que llegará un tiempo en que buscarán la palabra de Dios y no la van a encontrar. La gente pierde su tiempo en tantas cosas banales que no tienen sentido, que no tienen absolutamente ningún provecho. La Biblia dice que se agolpaban para oír la palabra que Jesús estaba predicando. ¿Cuál es su deseo de oír la palabra? Yo oigo la palabra de otros predicadores cada día yo oigo otros predicadores. Leo devocionales de otros predicadores cada día. Leo la palabra de Dios cada día, oro cada día. Hago los sermones durante la semana para usted oír cada domingo. Leo, escudriño, busco, investigo, ilustraciones. Usted no tiene idea, 24 horas no me alcanza. Porque usted tiene que desear, anhelar, querer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Peter Morris Green, que fue un historiador británico, en su libro, en su breve historia del pueblo inglés, en el capítulo 8, él da un testimonio maravilloso del efecto que la Biblia impresa
produjo en el reino de Elizabeth. Jamás se efectuó en ninguna nación un cambio moral más grande que el que se realizó en Inglaterra durante los años que separaron la mitad del periodo del reinado de Elizabeth y la reunión del Gran Parlamento. Inglaterra llegó a ser llamado un pueblo de un solo libro, o el pueblo de un solo libro. Y ese libro era la Biblia. Era el único libro inglés con el cual todo británico estaba familiarizado. Se leía en las iglesias, por supuesto. Se leía en los hogares, se leía en los trabajos, se leían en las calles, se leía en las prisiones, se leía en la escuela, se leía en las universidades. Todo británico leía la Biblia, la palabra de Dios, en todas partes. Y la Biblia incendió maravilloso y deseo enorme de la gente conocer la palabra de Dios, y había un gran entusiasmo. Sus efectos literarios y sociales fueron grandes, pero a la larga la influencia dominante manifestada en acción humana fue grandísima. Los efectos de la palabra de Dios en Inglaterra, que produjo un avivamiento nacional. Todo el temperamento del concepto de la vida sintieron el cambio en todas las clases sociales. Y se experimentó un nuevo concepto de vida, un impulso moral y religioso, no solamente en Inglaterra, pero todo el Reino Unido. No es de maravillarse que Dios llamó a tantos ingleses, galeses, escoceses e irlandeses como misioneros y grandes predicadores, porque todo el Reino Unido fue sacudido por la palabra de Dios. Victor Hugo, el escritor y poeta francés, dijo: Inglaterra tuvo dos libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra produjo a Shakespeare, pero la Biblia produjo a Inglaterra. Es lo que Estados Unidos necesita, volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a las Escrituras. El avivamiento real vendrá cuando la gente vuelva a la palabra de Dios, cuando la gente vuelva a las Escrituras, cuando la gente vuelva a leer, meditar con un deseo tremendo. La palabra de Dios es que trae un avivamiento cuando predicadores vuelvan a predicar la palabra de Dios como ella es. Y quinto lugar y último lugar, la importancia de la palabra de Dios para los que creen en su palabra. Lucas 5:5, respondiendo Simón le dijo, o sea Pedro: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Usted tiene que entender que Pedro era un pescador profesional. Había pescado toda la noche y no había agarrado absolutamente nada. En el mundo natural, Pedro estaba hablando a Jesús: Señor, yo soy un pescador profesional de tantos años. Yo sé que es por la noche que se pesca, porque por la noche los pescados suben, porque durante el día el sol hace calor y los pescados bajan. Yo tengo experiencia, soy un pescador de muchos años, pero como yo creo en tu palabra, aunque sea de día, aunque sea del mediodía, porque yo creo en tu palabra, yo echaré la red, porque tu palabra la voy a creer y la voy a aceptar. Todo lo de Dios, la palabra de Dios, va en contra de los 5 sentidos nuestros. Era de día, Pedro había trabajado toda la noche. Sin embargo, él reconoció que Jesús tenía poder para cambiar la situación. Estaban cansados, estaban desanimados, habían trabajado toda la noche, pero no habían pescado absolutamente nada, hasta que intervino Jesús. Y Pedro dijo: por tu palabra, voy a creer en tu palabra. Una vez llegó en una cierta ciudad un noble, un hombre rico, y dijo a sus sirvientes que fijaran en letreros, en pósters, en la ciudad, en el pueblo donde él estaba, que él pagaría las deudas de todo aquel que viniera a él de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y sus sirvientes salieron y pusieron pósters en las calles que este hombre, ese noble, ese hombre rico, pagaría las deudas, que todo el que viniera a verle de las 8 de la mañana a las 12, él lo haría. Llegó a las 11 de la mañana y nada había venido a verle. De momento un hombre fue llegándose con mucha pena, mucha vergüenza, y dijo: Señor, ¿es verdad que usted dijo que pagaría la deuda de todo aquel que viniera a verle? El hombre dijo: así es, efectivamente. ¿Cuánto debe usted? El hombre le dijo: tanto. Y el hombre le escribió un cheque y le dijo: aquí está el cheque, por favor siéntese ahí
y espere hasta las 12. Media hora después, un otro hombre le fue a ver y le dijo, ¿es verdad, señor, que usted dijo, caballero, que pagaría las deudas? Sí, es verdad. Ya pagué a este que está aquí. ¿Y cuánto usted debe? Tanto. Y el hombre le escribió un cheque. Y le dijo, por favor, espere hasta las 12 junto al otro señor. Por favor, cuando sea las 12, ustedes dos puedan ir. Gracias. Cuando llegó a las 12, él despachó a los dos hombres. Y cuando los dos hombres salieron a la calle, un montón de gente empezaron a burlarse de ellos. Y dijeron, ustedes fueron demasiado crédulos. Querían decir, en otras palabras, se bofaron de él. Dicen, ¿cómo ustedes fueron tontos en creer que alguien iba a pagar sus deudas? Cuán impactados, estupefactos y sorprendidos quedaron esa gente que estaban burlando de ellos cuando vieron los cheques que estaban en las manos de esos dos señores. Entonces la gente que estaba burlando y mofando corrieron a la puerta del hombre rico, pero la puerta ya estaba cerrada. Ponga esa palabra en su corazón. Corra a Cristo hoy mientras la puerta está abierta. Porque llegará un día que la puerta estará cerrada. Porque mucha gente no cree, pero llegará el día en que vendrá el Señor, nos llevará con Él y no habrá más oportunidad. Ponga esa palabra en su corazón. Esta historia es un ejemplo para ti y para mí de creer en la palabra de Dios, de creer hoy, ahora, en aceptar el perdón del pecado por su sangre. El don gratuito de Dios. Hay un tiempo específico por el cual la puerta estará abierta, pero no siempre será así. El único tiempo que podemos considerar como nuestro es ahora, hoy. Por esta exhortación de que hemos leído en Hebreos 3:15, dice, si hoy oyeres la voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy oyeres la voz de Dios. Aquellos hombres que fueron a tocar la puerta del señor rico, el noble, que pagó las deudas de los dos señores, ya la puerta estaba cerrada. Ellos no creyeron. Muchos cristianos no creen, leen la Biblia por leerla, satisfacer su conciencia por leer la Biblia. Leen 5 minutos, pero no creen en su autoridad y no creen en su poder. Cuanto más los impíos que no creen en la palabra de Dios como inspirada, como autoridad, la palabra de Dios solo como una obra literaria e histórica. Pero las pruebas arqueológicas de hoy prueban que la palabra de Dios es la verdad, es la única verdad. Entonces ponga esa palabra en su corazón, es de suma importancia, es de gran importancia que usted ponga en práctica la palabra de Dios. Es de suma importancia que usted crea, así como Pedro creyó, en tu palabra echaré la red. En tu palabra, yo creo, tú tienes que creer, es una cuestión de fe. Entonces, es muy importante creer primero los que reciben la palabra, segundo los que creen en su doctrina, tercero los que creen en su autoridad, cuarto los que desean oírla y quinto los que creen en la palabra de Dios. Vamos a orar, vuelva a la palabra de Dios. Quédese después de la oración, por favor, para mirar un muy pequeño y corto video de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Ponga esa palabra en su corazón. Vuelva a la palabra de Dios. ¿Qué importancia ella tiene en tu vida? Llegará el momento en que usted querrá leerla, que usted querrá oír a un predicador y no lo vamos a encontrar. Todavía esta nación es una nación libre, pero no sabemos el día de mañana. No sabemos lo que puede suceder. Los vientos de la izquierda, del socialismo y del comunismo soplan en esta nación porque el diablo quiere derrumbar los Estados Unidos de América. Porque de aquí sale 5 billones de dólares para las misiones cada año. No sabemos cuánto tiempo más tendremos de libertad en este país. Por lo tanto, vuelva a la palabra de Dios, vuelva a orar, vuelva a ayunar, vuelva a desear la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú pongas en el corazón de mis hermanos tu palabra. Te pedimos que haya deseo, que haya, Señor, una entrega personal de sus vidas a leer y al meditar y volver a amar la palabra de Dios. Cristo mismo dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque vosotros juzgáis encontrar en ella la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí.
Cuando leemos tu palabra, leemos a ti, porque tú eres la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, pon en el corazón de mis hermanos, Señor, volver a la palabra, para que haya un avivamiento personal en sus vidas, sus familias, sus hijos. Traiga un avivamiento en Estados Unidos. Haga que los predicadores predican la palabra de Dios, porque la gente tiene sed de oír la palabra de Dios. Padre, bendiga, Señor, nuestros sembradores, que siguen ayudándonos en el medio de la pandemia. Los 72 misioneros que tenemos, estamos sosteniendo financieramente en todos los continentes del mundo, y la escuela bíblica que tenemos en la India. Bendiga a ellos, sus familias, sus hijos, sus finanzas, sane sus enfermedades. Bendícelos en sus papeles, su residencia, su ciudadanía. Padre, bendiga a todo hermano, toda hermana y todo aquel que esté oyendo la palabra de Dios en ese instante. Sane sus enfermedades, suple sus necesidades financieras. En el nombre de Jesús, y bendiga a tu pueblo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quédase, por favor, para mirar un corto y muy pequeño video sobre lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Muchas gracias. Bendiciones a usted y su familia. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes
y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio, porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.